Bueno, hola a todos. Vamos a ver si nos podemos conectar con el economista Martín Tetaz que nos prometió y nos permitió hacerle una entrevista. Vamos a ver si tenemos la suerte. A ver, vamos a ver si nos podemos conectar con Martín. Buenas, Hola Martín, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Bien? Bien, 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 bien. Acá Bueno, estamos. ¿Eh? Estaba ahí con los preparativos esperándote. buenísimo, Así que buenísimo. tranquilo. Vamos, Bueno, Martín, ¿querés un en mate? primera instancia agradecerte, de verdad. Vamos con el mate ahí. No, 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 agradecerte porque nada, nada que es agradecer. difícil, ¿viste? Desde acá poder hablar con alguien como vos y tu experiencia y demás. Te resumo básicamente el ciclo. El ciclo se llama Transitando la Cuarta Revolución Industrial y siempre llamamos a personalidades de diferentes rubros para, bueno, abordar, digamos, cómo va transitando la gente, los sistemas, las empresas esta cuarta revolución desde la perspectiva de, bueno, un economista, un médico, un ingeniero, un académico, un científico y demás. En este caso siempre decimos lo mismo, como toda revolución tecnológica, se tiene un gran impacto socioeconómico. Así que creo que todo lo que vas a poder aportarnos seguramente va a ser muy valioso. Vos sabés que justamente me agarraste y accedí a hablar de este tema porque estoy justo trabajando en eso, porque algunos ya lo saben, pero sale próximamente, mi próximo libro tiene que ver justamente con esto, con cómo va a ser la economía del futuro. Y es un tema que me viene atrapando hace por lo menos 4 años. Fui a una conferencia de José Cordeiro de la Universidad de la Singularidad, de Singularity University, hace unos años, y me quemó la cabeza. Me dejó, viste, cuando decís, no, no, están viendo un mundo dentro de 20 años, que después veremos si finalmente es así, pero que te hace pensar en un montón de cosas. Y como para disparar y arrancar pensando en estos temas, hay una lección que aprendí de Sebastián Campanario, ¿no? Que dice, tiene un libro bastante bueno que hace este planteo. Dice, bueno, cuando se escribió en 1985 apareció Volver al Futuro, ¿te acordás la película Volver al Sí, Futuro? Bueno, ahí sí, sí, sí. los tipos se imaginaban cómo iba a ser el mundo del 2015, 30 años después. Y en el mundo que ellos se imaginaban del 2015, hay un montón de cosas que las exageraron en la imaginación. La gente iba a andar en patineta voladoras, no ocurrió, no andamos en patineta voladora. Pero en un montón de grandes cambios se quedaron cortos, ni los vieron venir. Por ejemplo, los celulares. Es decir, no se imaginaban que la gente se iba a comunicar como estamos nosotros ahora. Era más de ciencia ficción. De hecho, en el Superagente 86, Maxwell Smart hablaba por el zapatófono y todo el mundo era como grotesco el zapatófono porque uno pensaba no puede ser que tenga un teléfono en el zapato, ¿no? Sí, Y ahora es una sí, pavada sí. eso. Entonces, ¿cómo pensar hoy el futuro es quedarse corto en un montón de cosas y al mismo tiempo imaginarse cosas que nunca van a pasar? O sea, esa es la primera limitación que hay que tener en cuenta cuando uno piensa cómo va a ser esa cuarta revolución industrial que ya está haciendo. Y el segundo comentario, a raíz de esto último que dije, es que lo que acaba de decir Marcos Galperín, ¿no? Que dice, bueno, esencialmente lo que está pasando con la pandemia
es que aceleró, cuando le preguntaban, bueno, ¿vos pensás que van a haber grandes cambios por la pandemia y viene un mundo distinto? Dijo, a ver, dijo Galperín, lo que ocurrió con la pandemia es que aceleró, está pasando en 2 meses lo que nosotros teníamos planificado que pasara en los próximos 2 años. Entonces, Claro. me parece que la visión esa me gustó mucho porque lo que hizo fue acelerar cambios, que de todas maneras se venían. Yo no creo que este fenómeno que está ocurriendo hoy nos produzca un quiebre en el sentido de que nos convierta a todos en hippies, ni que vamos a un mundo distinto en ese sentido. Hemos pasado circunstancias peores que esta y la gente siguió andando como siempre. Lo que sí creo es que aceleró buena parte de los cambios. Y en ese sentido, de los cambios que estamos viendo o que nos imaginamos hacia adelante, me parece que los cambios más disruptivos van a tener que ver en la forma de creación de valor. La economía del futuro es una economía que va a crear valor cada vez más con costo marginal cero, cada vez con menos necesidad de mano de obra, pero al mismo tiempo que van a existir, que no va a haber una transformación para toda la economía pareja, sino que lo que va a aumentar dramáticamente es la desigualdad en los ingresos, número uno, y también las desigualdades sociales más allá de los ingresos, en el sentido de las estructuras socioeconómicas. Entonces, el empleo va a cambiar muchísimo y vamos probablemente a un mundo en el cual sí haya la creación de valor de millones más importante, sea esta que estoy hablando, costo marginal cero, desarrollos creativos, pero también hay un avance abismal de la inteligencia artificial que se va a combinar. Antes pensábamos, la época en Rifkin en la década del 90 pensaba que las computadoras iban a desplazar el empleo, no pasó, teníamos hasta la pandemia tasa récord de empleo en Estados Unidos, lo que sí ocurrió es que lo complementó. Entonces, para un segmento muy importante de la población, la inteligencia artificial nos va a complementar y Seba Campanario hablaba de la idea de los cyborgs. O sea, vamos a hacer una suerte de cyborgs, vamos a usar mucha inteligencia artificial, pero vamos a seguir estando al mando, por decirlo de alguna manera, en un nivel socioeconómico. Pero para abajo va a persistir una sociedad tradicional, sobre todo en países como los nuestros. No es difícil imaginarse que van a tener que convivir sectores que les va a costar mucho adaptarse, que están atados a gremios, al Estado, a un montón de estructuras que van a tardar bastante más en cambiar. Sí, a ver, uno de los temas principales es, si uno mira para atrás y lee de las otras revoluciones, es que esta, o sea, tiene un ritmo de aceleración mucho más abrupto que las otras. O sea, no solo encadenada a la ley de Moore y al crecimiento de la cantidad de transistores que puede llegar a tener en un microcontrolador o un microprocesador de una computadora y demás, sino que, como decía Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, que decía que los habilitadores tecnológicos, estos que rodean a la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, blockchain, robótica y tantos otros, no solo que crecen paralelamente entre ellos, sino que se potencian entre ellos para acelerarse y crear mucho más. Entonces, lo que vos pensabas, o sea, la evolución de un robot, por ejemplo, que eso es mi rama, si vos lo ves desde la década del 60, del 70, del 80, sí ha tenido modificaciones, pero fueron bastante paulatinas y muy exponenciales en el último tiempo con robótica colaborativa, con inteligencia artificial aplicada a la robótica y demás. Entonces, otra pregunta interesante es, que vos lo planteabas algo como una introducción, ¿qué va a pasar con el empleo? O sea, ¿vos creés que el empleo va a mutar, van a desaparecer empleos? ¿Qué va a pasar con la gente que queda fuera, digamos, de toda esta revolución? Porque es un tiempo muy corto en el que está transitando. Lo primero que voy a problematizar o a cuestionar de alguna manera es la velocidad de esta, ¿no? Yo creo que somos demasiado optimistas respecto de que la tecnología domine a la sociedad, en términos no de que nos den órdenes, sino en términos de que imprima la velocidad del cambio. Y cuando uno mira en realidad lo que está pasando en la sociedad, es que a la sociedad le cuesta bastante cambiar y demora bastante los cambios sociales. Y hay estructuras que se resisten. Yo cuento el caso, por ejemplo, en el libro cuento el caso de cuando el Banco Central le informó a la gente bueno, a todos los gremios en realidad, pero sobre todo eran los de OCA y los camioneros que estaban metidos en ese tema, que los resúmenes de tarjeta de crédito ya no tenía sentido mandarlos en papel y que a partir de, no sé, me acuerdo que era
ponerle 1 de abril del 2016, iban a llegar por email directamente. Y lo primero que hubo fue que le hicieron un piquete en la puerta del Banco Central todos los camioneros, se armó un tole fenomenal. Entonces, Los que ¿qué, estaban ¿qué consumen. terminó pasando? Que los gremios terminaron negociando con el gobierno un periodo, que era un año, después no sé bien en qué quedó, en el cual tardaba más en implementarse este mecanismo. Entonces, vos ves un mecanismo que desde la tecnología se puede cambiar, pero después tenés a la sociedad que estructuralmente no lo hace. Vamos a otro ejemplo, actual ahora, los cajeros automáticos. Me dice, ¿cómo puede ser que le haya, más en esta coyuntura, digamos, cuando explotó la calle con la gente haciendo las colas para cobrar, los jubilados, etcétera, hace cosa de 2 meses, ni bien empezaba la cuarentena? Ese viernes negro, todo el mundo le dijo el viernes negro. Y cuando empezaron a preguntar, che, pero la gente no tiene plástico, resulta que sí tenían plástico. O sea que la mayoría de los que estaban haciendo colas en realidad tenían el plástico, podían usar el cajero automático, pero no era que no sabían usarlo. Entonces algunos decían, no, lo que pasa es que es una generación que no aprendió, entonces si el nieto la ayuda. No era que no sabían. Ni era que no tenían computadora para hacer el home banking, tenían el celular, lo podían hacer. Era que no querían. Y cuando vos le preguntabas al viejo por qué no quiere tener el home banking habilitado, porque el viejo te decía, porque yo es el día que veo a todos mis amigos, que salgo, que tengo una salida, que voy al centro, que voy al banco, que llevo, que compro un regalito para mi nieto, que hago estas cosas. Y yo no quiero cobrar en mi casa. No, gracias, pero no. Quiero ir hasta el banco. Ya sé que lo puedo hacer, pero no lo quiero hacer así. Entonces, me parece que esas trabas sociales generan un freno a la velocidad a la cual va a poder cambiar la tecnología. Es como el eslabón más débil, digamos. La fuerza de la cadena no la define el eslabón más fuerte, sino que la define el eslabón más débil. Y me parece que el eslabón social es el eslabón más débil en los cambios y que le cuesta bastante más cambiar. Primer punto. Segundo punto, ahora metiéndome de lleno en la pregunta tuya, yo creo que va a haber un cambio grande. ¿En qué sentido? Dependiendo del tipo de trabajo. Entonces, el tipo por ejemplo, relación de dependencia que van a tener las grandes empresas que prefieren contratar personas que tengan alguna de las habilidades que son fuertemente complementarias de la tecnología y que prefieren armar pools de riesgo. Entonces, la relación de dependencia esencialmente, ¿qué es? Es una empresa que vende un seguro. Una empresa que contrata personal en relación de dependencia es un pool de riesgo. Lo que hace es decir, bueno, yo no sé la productividad de cada uno, cómo va a ser cada mes, no sé cuánto vamos a producir o cuánto vamos a vender de cada. Entonces, me sumo yo todo el riesgo y lo puleo, lo diversifico entre todos y gano diversificando ese riesgo. Eso es esencialmente lo que hace una empresa en relación de dependencia. Pero esa chance no se la va a poder ofrecer a la mayoría de los trabajadores independientes que va a tener la economía. Entonces, veo una estructura de algunos empleos en relación de dependencia, de muchísimos empleos con flexibilización de hecho, con mecanismos de contratos, de contratación más directa, de flexibilización de hecho, y después veo un grupo de gente muy grande abajo de economía informal. Es decir, una economía informal muy grande, pongo un ejemplo concreto. Los vehículos autónomos. Uno cuando piensa en los vehículos autónomos piensa, bueno, ya está, en una cuestión de años, pocos, 10 probablemente, no necesitemos más choferes. No vamos a necesitar más choferes. Pero así todo, primero, el vehículo autónomo probablemente tenga determinada tecnología que a ciertos lugares no llegue, entonces el remis trucho de Morón por ahí sigue estando, Sí, ¿entendés? En paralelo al auto autónomo que me lleva de Seiza a Aeroparque. sí, al Uber autónomo. Exacto. Y al mismo tiempo, por ahí yo quiero subirme a un auto que tenga un tipo manejando. Aunque yo puedo llevar más fácil con un conductor autónomo, pero no quiero contarle, quiero usarlo de terapia al tachero, ¿entendés? Quiero hablar un Sí, rato. Entonces voy a hacer un viaje de 25 minutos hasta mi casa, me quiero subir un taxi para palpar cómo está la calle. Entonces me voy a subir a un taxi pago igual. Y eso permite que al mismo tiempo coexistan dos estructuras. Entonces, hay una estructura que va revolucionando y acelerando la productividad, de alta productividad, que paga salarios más altos, que genera un tipo de empleo permanente y al mismo tiempo la sociedad mantiene un colchón, en nuestro caso de informalidad, de trabajadores informales, otros atados al sector público. Después está todo el debate de cómo va a ser el sector público para defender sus ingresos y para cobrar impuestos en un mundo con monedas virtuales y con otro escenario bastante sí. distinto, ¿no? Pero claramente va a seguir existiendo ese Estado, y lo vemos ahora. Uno pensaba que, por ejemplo, Uber o tantas otras aplicaciones se iban a imponer con más velocidad, y viene el Estado y te las traba. Te traba el uso de tarjeta de crédito, te traba las distintas formas de operarlo. Entonces, todo eso genera
que coexistan simultáneamente, al mismo tiempo, valga la redundancia, distintas estructuras de trabajo, más informales, más formales, con más capacitación, etc. Pero conceptualmente entonces lo que planteas es que la brecha va a ser cada vez más grande. Mirá, hay Y los una que están economía. en el medio, que es la clase media, va a ser cada vez más chiquita, por así decirlo. Sí, no, a ver, la estructura que veo de distribución del ingreso y estructura socioeconómica tiene que ver con algo que Sherwin Rosen, un economista, denominaba la economía de las superestrellas. Hay un artículo muy bueno de él que explica cómo es el mercado de los artistas, de los deportistas, de los músicos, es decir, de los actores. Entonces, él que te dice, mira, en todos esos mercados, en general, vos ves que los que llegan arriba de todos, los Messi, Ronaldo, Sí. multimegamillonarios, son un puñado. Son un puñado. Después ves un segundo grupo de millonarios, el tipo que le va muy bien. Un futbolista de primera de la Argentina, de los clubes más o menos importantes de la Argentina. Y después lo que ves es la gran mayoría de la gente en una meseta enorme que los junta a todos muy grande abajo. O sea, ves una sociedad con una meseta muy grande de los tipos que son, sí, son futbolistas, pero hasta las 6 de la tarde tienen que laburar en un frigorífico y cuando salen de las 6 Sí. con los botines van a entrenar. Sí, son músicos, pero tienen que tener otro laburo porque no les da lo que pueden ganar en Spotify o en alguna plataforma con su música, entonces tienen que vivir de alguna otra cosa. Sí, escriben y son más o menos buenos y pueden escribir y alguien los lee y tienen algunos seguidores, pero no les alcanza para vivir de eso. Entonces los tipos tienen que dar clase en un colegio a la mañana. ¿Me entendés? Sí, 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 clarísimo, Martín, clarísimo. Y yo también creo que hay cierto grado de incertidumbre porque hay muchas corrientes, sí se sabe que va a cambiar, sí se sabe que el cambio también va a ser más rápido de lo que uno piensa. Pero, a ver, vos con el simple hecho de decir que hoy en día ya los nativos, o sea, antes la brecha era muy larga a nivel laboral en el sentido de que uno, yo me acuerdo hace, o sea, 20 años atrás, siempre por o sea, familiares, mi viejo, abuelos, contaban de que uno entraba en un lugar para jubilarse en un lugar. Ah, Hoy en día los nativos digitales, aparte de la gran volatilidad que tienen y lo que les cuesta a las empresas tenerlos, ¿por qué? Porque, o sea, la gran carga tecnológica que tiene le da posibilidades para disparar para todos lados y se cree que la tendencia va a ser aún mayor. eh, el acceso a la tecnología es transversal a todos. Sí, culturalmente hay un poco más de rechazo en algún extremo etario, por así decirlo, pero hoy en día, o sea, la accesibilidad que te da es increíble, es increíble. Y ahí creo que hay cierto grado de incertidumbre. Lo mismo una empresa, hoy en día, ahora vamos a charlar un poco de pymes y demás, pero ya está cambiando el paradigma de contratación y hay muchas empresas que piden a gritos una reforma laboral, porque, o sea, yo siempre digo lo mismo, vos podés protestar todo lo que quieras, pero esto no lo vas a poder parar. Si no va a ser hoy, será el año que viene, digamos, pero ¿qué, qué pensás de cómo actúa el Estado en función de ley de economía del conocimiento, alguna reforma laboral? ¿Cómo, si está bien proteger a las pymes o no, que tienen gran carga tecnológica, más vale dejarlas tranquilas? O sea, ¿qué rol crees que puede llegar a tener el Estado en este lugar, digamos? mira, un problema general del Estado es que llega tarde en todos lados del mundo, pero particularmente en Argentina. Llega tarde en la velocidad del cambio tecnológico de la cual hablabas vos hace un rato, de la velocidad cuando el cambio tecnológico crecía de manera lineal. Imagínate ahora que crece el cambio tecnológico de manera exponencial, lo tarde que va a Sí, llegar. Y esa lentitud le impide, imagínate que, comentario al margen, pero que es casi cómico para lo que está pasando en Argentina ahora, el Estado todavía hay gente que se anotó en el IFE, en el ingreso familiar de emergencia, que todavía no cobró. Y hace 2 meses que lo implementaron. sí, O sea, el Estado, le está costando al Estado regalar dinero. O sea, no es que le cuesta poner un satélite en la luna. ¿Entendés? Que vos decís, bueno, está bien, tipo, es difícil, o que le cuesta mejorar la calidad de la educación. Bueno, requiere inversiones, mucho tiempo. No, le está costando regalar plata, que se supone que vos tenés, mirá, tomá, qué sé yo, repartí. Tendría que ser relativamente fácil, no puede, le cuesta. Entonces,
Un Estado que le cuesta regalar plata es un Estado que va muy por detrás. Bueno, las leyes laborales de ahora, el contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo es una ley de la década de 70. Entonces cada Todavía no vez, está. bueno, entonces cada vez lo que vos tenés es que eso te abre la posibilidad a vos, en la nueva economía, hacer revoluciones en términos contractuales mucho más importantes. Es muy difícil cambiar la legislación laboral para atrás en lo que se llama los derechos adquiridos de las ramas laborales en Sí. las cuales, que son las ramas tradicionales. No lo vas a poder cambiar. Ahí esas ramas van a ir desapareciendo a poco. La ley va a ir quedando abstracta, para decirlo de alguna manera. Pero lo que vos necesitas es, como pasó en Vaca Muerta, va a ocurrir. Es decir, las actividades nuevas empiezan a encontrarse un marco jurídico nuevo. Entonces el Estado se da cuenta que tiene que crear un marco jurídico nuevo para ese tipo de actividades, porque si no, no tiene chance de competir con esas actividades. Y ahí hay un problema, porque fíjate lo que pasó con la ley de software, ¿no? El Estado, primero es una ley de software razonable, que la hizo el propio kirchnerismo en su momento, en 2004. Sí. El gobierno de Macri la renovó, dijo, bueno, vamos a actualizarla porque se vencía, yo, perfecto. Y el gobierno que llega ahora dice, no, y fresca, la ley tiene, no creo que no tiene ni un año, tiene meses. Un año. Bueno, y el gobierno dice, no, no, la suspendemos y vamos a otra regla nueva. Entonces, ¿y qué te empieza a pasar cuando vos empezás a suspenderla? Y que el dueño de Mercado Libre cambia su domicilio fiscal y se lo pone en Uruguay, se va allá, y vos no sabés cuánto puede tardar donde tenga que invertir, dónde va a poner los servers, si los va a poner acá, o lo va a poner en Manaus, o lo va a poner en donde sea. Entonces, empiezan a pasar esos problemas, lo cual llama la atención de que de alguna manera tiene que haber una suerte de Estado global. Todavía no hay una arquitectura internacional de organizaciones que puedan regular impuestos, que puedan tener leyes, entre algunas leyes laborales mínimas a escala global. Esto no existe. Pero es probable que este debate empiece a aparecer, que las instituciones tradicionales que antes regulaban algunas cosas, como el Fondo Monetario Internacional, tengan que ampliarse para regular otro tipo de cuestiones, como por ejemplo los impuestos. De hecho, algún debate hay en el mundo, sobre todo en Europa, sobre cómo empezar a regular los impuestos de las grandes empresas sin importar dónde se radiquen esas empresas. Y ya se habla de impuestos globales y otro tipo de cosas. Entonces, es probable que estemos parados arriba de algo que se está moviendo mucho en ese sentido y que vayamos rápido a una nueva estructura de relaciones, no solamente laborales, sino también impositivas, con estados que van a cambiar también de forma, ¿no? Ok. Ok, dentro de todo esto, leyes laborales, estados y demás, o sea, tenemos la otra parte que es el emprendedor, digamos, o el empresario, por así decirlo. Eh, ¿Cómo crees que es el ADN del empresario argentino, digamos? El otro día lo hablábamos con Miguel Bogiano también en el ciclo, bueno, y él lo planteaba del lado que era, o son héroes o no hicieron bien las cuentas, decía, pero bueno. Entre tantos golpes y tanto tiempo y tantos desbarajustes y caerse y levantarse, o sea, ¿cómo crees que es el ADN, virtudes, defectos y en comparación con otros, digamos, de otros países que pueden llegar a conocer? Mira, en la teoría general, Keynes, cuando discute el capítulo de inversión, de cómo se forman las expectativas de corto plazo y de largo plazo, lo que dice es que si un inversor tuviera que sacar todas las cuentas y tuviera que poner toda la información que uno cuando da un curso en la facultad de evaluación de proyecto de inversión le dice, che, mirá, tenés que armar el flujo de fondos de esta manera, elegir la tasa de descuento, evaluar el proyecto, ver si, digamos, si un inversor hiciera todas esas cuentas no se harían ni la mitad de las inversiones que se hacen. Lo que motoriza, decía Keynes, las inversiones es el espíritu animal, la famosa figura del espíritu animal. ¿Y qué quería decir el espíritu animal? Mira, hay un instinto en el espíritu animal, no hay una cuenta, hay un instinto. El tipo huele el panorama, el empresario huele que hay condiciones de mercado para invertir y se tira a la pileta sin mirar mucho si hay agua o no hay agua. Tiene que oler que están las condiciones de mercado, ¿no? Y eso te lo escribió para Inglaterra un tipo hace 80 años, no es para Argentina. Y vos lo traes ahora a Argentina y se aplica un montón con el agregado de que hay tanta volatilidad acá en Argentina y las condiciones cambian tanto que los empresarios que hay en Argentina son una combinación
de supervivientes, son sobrevivientes. Yo a veces les digo en la charla, cuando voy a dar charlas a las empresas, y ustedes no son empresarios, son sobrevivientes, ¿eh? Son sobrevivientes. De sobrevivientes y de tipos que han tenido suerte. Mezclan sobrevivientes y tipos que han tenido suerte. Porque, a ver, los ciclos en Argentina duran 5 años. En los últimos prácticamente 50 años hubo 10 crisis grandes en Argentina. Duran 5 años los ciclos. Entonces, si vos empezás un negocio, si a vos por ejemplo, suponé que vos tuviste la brillante y dijiste, qué bueno, cambia un gobierno, viene seguramente un aire nuevo, va a haber oportunidades, abro un local con un negocio que sea la idea el 15 de febrero. Y vos abriste el 15 de febrero y hoy te querés matar, decís, no puedo, contraté gente y ya no le puedo pagar el sueldo, no puedo pagar el alquiler porque ya no puedo sostener el alquiler, no sé cuándo voy a volver, me cayó un meteorito por la cabeza. Ese tipo ya no arranca, ya se quebró. Otro tipo que hace exactamente lo mismo que él, tiene exactamente la misma idea, invierte la misma cantidad de plata, todo igual, pero arrancó antes. Ese tipo arrancó, qué sé yo, en el 2015, ponele. Bueno, arrancó en el 2015, hizo un año más o menos bueno, el 2016 más o menos, 2017 le fue bien, 2018, y se fue armando una espalda. Lo agarra esta crisis y por ahí ese tipo no cierra, porque por ahí ese tipo ya tiene una espalda que le permitió pasar la mala, ¿entendés? Entonces, el timing en el cual vos empezaste los negocios en Argentina te determina si vos podés sobrevivir o no podés sobrevivir a una crisis. Y eso es un factor completamente azaroso. Hay un aporte del azar que tal vez en otros países no es tan significativo, que acá es fundamental. Claro. Y a mí a veces me da un poco, yo siempre me pongo del lado del empresario, o sea, yo soy empleado en realidad, pero siempre me llamó la atención mucho estar del lado del empresario. Y hay veces que en diferentes condiciones a lo largo de todas estas crisis, cuando vos escuchás a alguien de parte del Estado decir, sí, lamentablemente nos va mal, lamentablemente puede que haya algunas empresas que vayan a cerrar y demás, lo que yo siempre trato de divanar es que me da mucha pena porque el empresario en sí, o sea, es demasiado frío decir, mirá, el proyecto que ahora encaraste se termina. El que encara un proyecto le pone la vida, ¿entendés?, al proyecto. A lo mejor Sí. dejó de trabajar, era empleado y salió, se juntó unos mangos, abrió una tienda, o es un proyecto de vida. El que cierra, el empresario que cierra, por más emprendedor que vos seas, no todos vuelven a arriesgar o vuelven a abrir. O sea, yo conozco muchas personas que lamentablemente les fue mal y han cerrado y dicen, no, me pongo de empleado, no reniego más, en este momento, y todo lo que, las protestas que uno puede llegar a escuchar siempre, digamos. Entonces, me da mucha pena cuando se dicen ese tipo de cosas con demasiada liviandad, digamos. O sea, hay gente que es un proyecto de vida ser empresario. No, Y eso creo además que es no una es más. decisión de asumir un montón de riesgos que en una relación laboral, de relación de dependencia, más cuando es en el Estado, vos se lo pasás a otro, se lo derivás a otro. Entonces, cuando uno hace la pregunta, si vos querés identificar el potencial de un tipo, hay un test que es bárbaro, vos le decís, escuchame, ¿vos qué preferís? Un laburo que en promedio vas a ganar, ponele 50 lucas por mes, todos los meses seguro, pase lo que pase, un empleo público, 50 lucas por mes siempre. ¿O preferís un laburo que en promedio vas a ganar 60 lucas, pero que algunos meses te va a tocar ganar 80 y otros meses te va a tocar ganar 40? Digamos. Y entonces vos te fijás cómo se dividen ahí, y en general, la gran mayoría de la gente te dice, no, a mí dame el laburo seguro. Claro. Y ahí, A principio de mes tengo una plata. claro, ahí identificás el que toma riesgos o no toma riesgos, pero también eso de tomar riesgos o no tomar riesgos es endógeno a la volatilidad que tiene el propio país. El seguro, la validez de contratar un seguro contra todo riesgo del auto, sirve si yo me muevo en una jungla de autos donde me pueden chocar o afanar pasado mañana. Si yo estoy en Suecia, donde la gente frena cuando está el cartel de pare en la esquina aunque no venga nadie, donde la gente se queda parada en el semáforo aunque sean las 3 de la mañana y no, digamos, y donde la gente jamás se le ocurriría llevarse lo que no le corresponde, el seguro contra todo riesgo no tiene ningún sentido. Estoy pagando una prima alta para asegurar un riesgo que es absolutamente bajo. Ahora, en una situación de alta volatilidad, el seguro vale más. Y tomar el riesgo se penaliza mucho más también. Entonces, claro, el empresario termina siendo un tipo que toma mucho más riesgo de lo que normalmente pasa en cualquier lugar del mundo, y eso explica también
que haya más resistencia a ser empresario en Argentina. Sumale una cosa más, y con esto cierro el punto. Lamentablemente, por una cultura de muchos años de empresarios prebendarios del Estado que vivían de contratos particulares y que eran, como dice Milei, eran más empresarios que empresarios, ¿no? Eso lo que generó también es cierta aversión de la gente a la empresa y al éxito. En Argentina hay cierta culpa de la gente, el que es empresario. El que es empresario dice, no, vamos, yo no quiero decir que soy empresario, no quiero decir que me va bien, vamos, porque hay cierta culpa de que lo que le va bien a él es a expensa de lo que le va mal al otro. Este modelo de la economía como juego de suma cero caló bastante hondo en buena parte de la Argentina. Entonces el argentino promedio piensa que el éxito del de arriba, cosa que basta poner un ejemplo simple, digamos, extremo, me voy a un extremo, pero para que se entienda. Cuando uno piensa en Bill Gates, ¿no? Es muy fácil identificar de dónde viene la fortuna de Gates, porque uno sabe que cada dólar que facturó Gates, del otro lado del mostrador le resolvió un problema a un montón de gente. Nos resolvió un problema a nosotros que escribimos con el Excel o que mandamos un correo electrónico, lo que sea. Nos resolvió un problema a miles de millones de personas y por eso tiene miles de millones de dólares. En otras empresas, para otro tipo de empresarios, esa construcción lineal de la contribución social del tipo a la riqueza del tipo no se ve tan clara. Y como no se ve tan clara, está, digamos, el precio de ser empresario hoy está bajado. Es un precio de, no, si entonces, y eso también te genera un poco de aversión a arriesgar, porque, pucha, me voy a jugar mi capital en un país donde ni siquiera me va a valorar y después me va a penalizar, y donde si me va bien, el culpable soy yo. Claro. Martín, volviendo un poco a la parte tecnológica, bueno, yo soy de San Francisco, Córdoba, es una ciudad de más o menos ejido urbano, tiene unos 80.000 habitantes, y bueno, estamos en la Pampa Húmeda y es una ciudad Conozco, fui a dar un par de charlas a San Francisco, conozco perfectamente, sí. Bueno, como sabrá entonces es una zona de campo, digamos, ¿no? Sí, pero muy Y industrial, San bueno, Francisco tiene muchas industrias. sí, tiene un parque industrial hermoso, la verdad, Sí. y muy interesante y bastante variado. Y empresa de cuenca lechera, no, es una zona muy, muy linda para la parte industrial también. Pero haciendo foco en la parte de campo, hay dos premisas interesantes, sobre todo este año. Primero, se invierte en tecnología en el campo, o sea, tanto sea en la parte de semillas y siembras y demás, como tal vez en algunas maquinarias. Pongamos en paréntesis la cuarentena y el COVID y demás, ¿no? Y el clima ha acompañado, a tal punto que algunos, o sea, vaticinan que puede llegar a ser la segunda cosecha récord de la historia. Por contrapartida, ¿qué va a pasar con la gente del campo? Porque hay un montón de variables económicas que o sea, la mayoría de la gente no las entiende, pero que siempre entran en juego, porque decís, invertí en tecnología, cosecho mucho y el clima debería ganar un poco más, por lo menos, de lo que he ganado durante el último tiempo. El dólar y otras variables económicas, ¿qué juego juegan en esto? Bueno, hay una frase que me gusta bastante de la Nata, que siempre dice que en Argentina hacemos lo imposible por hacer que las actividades que no son productivas y no son rentables sobrevivan. Y hacemos lo imposible porque las actividades que son productivas y son rentables no sobrevivan, porque cuando vos le sacás al que es rentable para darle al que no es Martín, ¿me rentable. escuchás vos? Yo Sí, no te sí. escucho por lo menos. Hola, hola, hola. A ver, yo te escucho perfecto, ¿eh? ¿Me recuperaste No sé ahí? si la gente te escucha, A ver, si vayan seré poniendo yo. el dedito para arriba si escuchan bien alguno, a ver si nos suma, o si se escucha mal, dedito para abajo. A ver si seguimos o no seguimos. No te escucho, no. A ver. No Hola, sé si hola, uno, 2, podemos. 3, 4, 5. No, dedito para arriba, che, se escucha bien, me dicen, ¿eh? Todo para arriba, sí. Se escucha bien, me dicen. Sí, sí, sí. Perfecto, ¿ves? Así es. Sí, se escucha, se escucha. Debe ser tu conexión, Ezequiel. Debe ser tu conexión. ¿Vos no me escuchás? No, evidentemente, Ezequiel, es tu conexión, ¿eh? Porque ahí la gente está diciendo que se escucha bien. Hola, hola. Vamos a ver si Ezequiel no lo perdamos, Ezequiel.
Argentina, decía yo, hay mucha más incertidumbre. A ver si ahora me escuchás, Ezequiel. Bueno, voy a probar, voy a seguir. Vos hasta que me recuperes, seguí intentándolo. Yo sigo comentando. Hay, decía, mucha incertidumbre agregada a la incertidumbre normal. Hay incertidumbre tecnológica hacia adelante en los próximos años. Si uno tiene que hacer una inversión de largo plazo en Argentina o en el mundo, es difícil hacerla. Por ejemplo, me ofrecen comprar una licencia de taxi, la más obvia, que era un negocio fenomenal hace 5 o 10 años. Todo el mundo decía, comprate la licencia de taxi, apareció Uber y no vale nada la licencia de taxi. Se destruyó. Entonces, bueno, obviamente el avance tecnológico le genera una incertidumbre en las inversiones. Pero a la Argentina le agregamos, arriba de la incertidumbre tecnológica, le agregamos la incertidumbre política y le agregamos una incertidumbre económica extra. Y entonces, que se agrava además en este contexto, porque estamos viviendo una pandemia donde los ingresos del Estado se están cuando todo esto haya pasado, si Dios quiere, y terminemos con la cuarentena y con la pandemia y todo lo demás, y no parece tan claro. No parece tan claro. No parece tan claro cómo se va a financiar. Y uno dice, bueno, ¿de dónde va a sacar la plata? Y de los que le está yendo bien. Y vos comentás que le está yendo particularmente bien a un sector de la actividad económica, y bueno, es candidato. Obviamente que es candidato, ese sector de la actividad económica. Y entonces, como ese sector sabe que es candidato, busca la manera busca la manera de no ligarla, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo? Y bueno, no vende una parte de la cosecha, eventualmente. Aunque está el mito ese de que no se vende la cosecha y después todos los años se vende, ¿no? Pero no importa. Trata de ahorrar de alguna manera, de protegerse de alguna manera ante lo que sabe, o mejor dicho, sabe que va a venir, pero no sabe qué manera va a tener, qué forma va a tener. Entonces, esa incertidumbre extra es un problema en Argentina, pero al mismo tiempo también, esa incertidumbre nos preparó a nosotros para el cambio tecnológico, porque esa incertidumbre es que el argentino que hace negocios está acostumbrado a que la piña pueda venir de cualquier lado. Y entonces tiene capacidad, al estar preparado para que la piña pueda venir de cualquier lado, tiene capacidad para responder, para levantarse, para reaccionar en cualquier lugar del mundo. Vos perdés, no sé, 30% en un año o te aparecen medidas ridículas que te obligan a cerrar y acá seguís, porque sabés que esto es normal y que pasa y que es Argentina y que es en otro lugar del mundo el inversor llega y ve que hay 48 piquetes, se asusta y se va. Y el argentino dice, ¿por qué se fue? ¿Qué pasó? Si acá esto es normal, acá no pasa nada con esto, ¿no? Estoy escuchando el retorno que tiene Ezequiel y va más o menos un minuto atrás mío, así que va a ser complejo, pero vamos a hacer intervenciones más largas. Hacemos una pregunta, un comentario, Ezequiel, y hago yo una intervención un poco más larga para no abusar tanto del lag que tenemos, ¿vale? Mientras me sirvo un mate, mientras me sirvo un matecito. Sí, Martín, muy interesante. Yo no sé si vos me escuchás. Sí. Perfecto. No. Bueno, Martín, yo te estoy escuchando desde otro celular, no sé si vos me escuchás. Sí, te escucho y me doy cuenta que tenés lag, por eso, sí. Básicamente, Es que vos salís con un lag largo en el otro celular, okay, te estás escuchando vos mismo. okay, Dale para adelante, okay. dale para adelante, Bueno, dale. un poco relacionándolo desde el tema de la educación y volviendo a lo que es la cuarta revolución. ¿Cómo preparamos a la gente o a los alumnos o a los chicos para... Sí. Dale, seguí. Vamos a desconectar y vuelvo a conectar, Martín. Vamos a hacer eso. Bueno, dale, probamos de vuelta. Vamos a desconectar y vuelvo a conectar. Bueno, dale,
ya te lo supongo. A ver ahora cómo estamos. Sí. ¿Me escuchás ahora? Sí, perfecto, perfecto, Bueno, perfecto. ahí volvimos. Bueno, Tengo problemas técnicos. Bueno, no, ahí estamos bien, ahí estamos en línea perfecto. Básicamente, reformulando la pregunta, yo sé que vos sos docente universitario, yo en mi caso también, cada uno en sus ramas, o sea, siempre cuando uno habla de cuarta revolución y demás, en mi caso tenés una gran carga de responsabilidad de decir cómo formo a chicos que van a estar, a ver, en el ambiente laboral de acá a 10, 5, 10 años, tal vez en profesiones que aún no existen todavía, básicamente. Y eso antes era largo, pero ahora es muy, muy, muy cortito. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo mira, hacemos desde la educación? te voy a contar una historia, te la voy a hacer corta, pero una historia que me pasó hace unos años y fui a hacer un trabajo de consultoría a Catamarca. Hay una ciudad de Catamarca que se llama Frías, que limita con Santiago del Estero. Y la mitad de la ciudad está en Santiago del Estero y la mitad en Catamarca. A las 3 de la tarde, imagínate, 38 grados a la sombra, no había nadie, ni un alma. Yo tenía que revisar el correo electrónico, el hotel no tenía wifi, nada. Te estoy hablando hace 10 años atrás. Y me dicen, acá hay un ciber ahí. Bueno, me voy hasta el ciber, que sé yo. Cuando llego, había como 10 pibes de entre 5 y 15 años jugando al jueguito que se llama Counter-Strike, que en la computadora estaban jugando en red los pibes, ¿no? Entonces, me dice el flaco, bueno, esperá que te toca a vos cuando se le termina el turno a uno, qué sé yo, bueno, había un flaco tenía el turno por hora, se le termina la hora, me dice, sentate en esa computadora. Claro, el flaco no lo habían matado en el juego, sino que se había quedado sin crédito. Entonces, cuando me cargan el crédito a mí en la computadora y arranca mi sesión, hace pop-up el Counter-Strike y aparezco yo de vuelta en el Counter-Strike. Y escucho que todos los pibes alrededor dicen, uy, no se murió, está vivo, qué sé yo, sobrevivió. Y yo digo, bueno, voy a pelear acá. Digo, yo no sabía, nunca había manejado el Counter-Strike. Digo, ¿qué es? Empecé a tocar cualquier cosa. Y ahí digo, che, ¿cómo disparo con esto? Empecé a preguntar. No, con, no sé, ponele F4, no me acuerdo cómo era. ¿Cómo salto? Con la barra espaciadora. ¿Y cómo hago? En 10 minutos estaba manejando el Counter-Strike. Decentemente, por supuesto, no podía hacer un papel muy bueno porque recién aprendía, pero en 10 minutos con las indicaciones de todos, eso se llama aprendizaje cooperativo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo una necesidad concreta y encuentro un montón de gente que me va ayudando de distintas edades, no tiene por qué ser, no importa la edad, distintos tipos me van aportando y yo voy construyendo el conocimiento que necesito cooperativamente con toda esa gente. Es muy probable que la formación de habilidades que reclama el mundo del futuro pase más por este tipo de aprendizaje cooperativos que por el tipo de aprendizaje que tradicionalmente damos en la escuela o en la facultad. Y hay me parece que es clave acá, y es la segunda anécdota que voy a contar muy breve, que no es personal, pero cuando en Uruguay se instala el plan Ceibal, que es un plan parecido al Conectar Igualdad de acá, que regalaban unas computadoras, y es un plan parecido, traen a un crack, un tipo que es un crack, que si no lo conocen, googleenlo, se llama Sugata Mitra. Sugata Mitra, lo traen a Sugata Mitra. Y entonces Sugata Mitra tenía un proyecto en Asia primero, después lo hizo en África también. El tipo iba en una aldea que no había ni luz solar, no había ni luz, nada, solamente electricidad, no había nada. Y el tipo ponía una computadora empotrada en una pared, con una antena satelital y una célula fotoeléctrica para cargar la luz, ¿no? Y se iba. La computadora quedaba conectada en una página que abría, que vos podías abrir Google desde ahí, y de ahí te abría todo lo que vos querías, con un mouse en la pared. Se iba. La gente no sabía ni leer, la mayoría de la gente que estaba en esa aldea. El tipo volvía al año. Cuando volvía al año descubría que todos los que habían estado en esa aldea, la mayoría, no solamente muchos habían aprendido a leer, sino que además muchos habían aprendido inglés, porque la mayoría de los sitios a los cuales iban estaban en inglés. Y cómo era el mecanismo, el más grande, operaba el mouse, el que tenía más autoridad en el grupo, y un grupito que se le ponía atrás, que eran 15, 20 pibes de la aldea, le iban sugiriendo cosas, che, probá esto, probá aquello, el tipo iba probando hasta que encontraban el traductor, cuando encontraban el traductor se hacían un picnic, porque ahí entraban en todas las páginas, iban descubriendo todo eso, ¿no? Y lo que dice Sugata Mitra, hay una charla TED muy buena de él, que dice que en el mundo que se viene, no tiene sentido transmitir conocimiento, porque eso está en Google, está todos los conocimientos. Pero que lo difícil es hacer las preguntas.
es hacer las preguntas correctas. Entonces, cuando se lanza el Ceibal, que es la versión de Conectar Igualdad en Uruguay, se lo invitan a Sugata Mitra. Sugata Mitra va, entra a un aula donde todos los pibes eran un secundario, todos los pibes tenían una computadora que les habían dado, se para delante de los alumnos, los saluda a todos, todo bien, y hace una pregunta. Dice, ¿por qué soñamos? Y todos los pibes se le quedan mirando, pensando que el tipo iba a dar una clase magistral de por qué soñamos, iba a explicar o algo. El tipo no explica nada. Se queda mirando, espera un rato y dice, ¿por qué soñamos? Incómodo, alguno de los pibes empieza a googlear, prueba. Dice, y cuando googlea, da con la teoría psicoanalítica de los sueños. No, bueno, porque los recuerdos reprimidos en el inconsciente se liberan, entonces, qué sé yo. Otro pibe que está al lado dice, googlea él también y da con la teoría cognitiva de los sueños. No, bueno, se refuerzan las memorias, lo aprendido durante el día, etc. Se arma un debate en el aula y al cabo de 20 minutos los pibes emerge una tercera teoría, creada por los propios pibes, que de alguna manera combinan la teoría psicoanalítica con la teoría cognitiva y les surge una idea nueva. Ese es el tipo de educación al cual tendríamos que tratar de apuntar. Ahora, dicho sea eso que acabo de decirte, la escuela tiene dos roles. Uno quedó, y esto está quedando ahora patente, establecido. El problema central es que la escuela funciona como un ordenador social, además de como un formador de capacidades. Y como ordenador social, la escuela va a seguir tal y como la conocemos por unos cuantos años más. Incluso cuando no la necesitemos, incluso cuando venga una interfaz, que vos entres tanto más rápido al Google de lo que entras hoy, que no alcances a darte cuenta si la información que tenés viene de tu memoria o de la interfaz de Google. ¿Qué va a pasar? Va a pasar dentro de poco eso. Yo te voy a preguntar, ¿cuál es la capital qué sé yo, de Angola, Luanda, me vas a decir vos, y yo te voy a preguntar, ¿cómo lo sabés? Y vos me vas a decir, no sé, se me vino a la cabeza. Y no vas a saber si esa información la sacaste rápido del Google o si la sacaste de tu memoria de alguna vez que te lo dijeron o lo leíste en alguna parte. Entonces, pero la escuela va a seguir igual, como institución. ¿Por qué? Porque ordena, porque permite que los padres de hogares monoparentales vayan a trabajar, que los padres que son dos en un hogar donde trabajan los dos vayan a trabajar y el pibe quede en la escuela. Es un ordenador social, más allá de la contribución que tiene como como formador de capacidades. Sí, sí, coincido. A mí a veces, cuando lo llevo, o sea, cuando uno habla de chicos, sí creo que la inmersión de tecnología tendría que ser, obviamente, cuanto antes, pero más allá de que sea o no forzosa o esté en un plan de la escuela, obviamente que la otra parte de la educación que es en casa, vos ves a un chico pequeño hoy en día con un dispositivo móvil y Se hace bueno, picnic. chico. Sí. O sea, coincido también en lo que es un ordenador social y establece parámetros de nivel jerárquico, hay un profesor, hay una directora, o sea, empiezan a jugar en diferentes niveles. En la parte universitaria, lo que sí me gustaría más es creo que a nivel tecnológico, bueno, acá por ahí estamos en universidades diferentes y yo sinceramente no conozco a fondo la parte económica, pero a nivel tecnológico creo que Argentina es muy fuerte a nivel universidad en función de conocimiento, ¿no? Creo que está igual, estamos hablando de individuos, o sea, se puede plantar igual a cualquier parte del mundo. Digamos. Obviamente que puede haber unicornios y gente de un nivel desmesurado de inteligencia, por así decirlo y demás, pero lo que sí me gustaría que acá haya más una simbiosis empresa-universidad, porque ves, vos cuando escuchás las grandes creaciones tecnológicas te dicen vino de la Universidad de Massachusetts Claro. o la Universidad de Oxford. Bueno, acá esa simbiosis no la podemos lograr todavía. Y no sé por qué, ¿viste? Es uno de las preguntas que me hago siempre. No sé si es por parte del empresario que no confía o no está hecho el camino o los tiempos, obviamente, universitarios no son los mismos que los de las empresas y demás. Pero eso sería algo en trabajar, porque eso potenciaría mucho la accesibilidad de nuevas tecnologías en las empresas. Y en tan rápido, o sea, el nivel de absorción de tecnología de un individuo no es lo mismo que en un proceso industrial. No. Siempre, eso tarda mucho más. Creo que eso sería para aportar. Ahí creo que trabajarlo para aportar mucho esta vida. Sí, ahí creo que el problema es esencialmente un problema institucional. Sí, un problema institucional.
de cómo está armado el esquema de incentivos dentro del sector público y en particular en las universidades, y cómo está armado en el ámbito de las empresas. Hay algunas universidades que han encontrado fórmulas para resolver esto. Por ejemplo, en general las tecnológicas lo tienen bastante resuelto. En La Plata, la Facultad de Ingeniería de La Plata fue una de las primeras en armar una fundación, y esa fundación, que en algunos momentos fue muy cuestionada porque la gente decía, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo manejan la plata? ¿Quién trabaja ahí? ¿Cómo consiguen el trabajo? Pero en los hechos, esa arquitectura institucional le permitía a la universidad esquivar un poco el elefante de cemento que es en general el sector público, y encontrar una dinámica para relacionarse con las empresas de manera más directa, que generar incentivos para que las empresas participaran en la universidad y la universidad en las empresas. Me parece que le falta un poco, por un lado le falta un poco a la universidad una cuestión institucional. Por otro lado, las universidades nuestras forman mucho para el sector público, en general, tienen un sesgo de formación de dirigentes para el sector público, tienen demasiado sesgo pro público y demasiado poco sesgo pro empresa, te digo en el caso de las económicas, por ejemplo, y también tienen un sesgo bastante académico, es decir, la Universidad Argentina es una universidad pensada en la reforma del 18 como una universidad de corte académico. Y entonces no es una universidad pensada como una formadora de profesionales. Entonces tal vez también hay que repensar qué tipo de universidad queremos y cómo funciona en dos escalas. Por ahí pueden coexistir carreras terciarias con formación profesional concreta de tipo técnico y carreras de más científicas o con una orientación más hacia la investigación, un poco más largas, capaz que bajo el mismo paraguas, y eso puede permitir cierta gimnasia. Hoy la universidad es un zapato grande que tratamos de que le calce para todos, y bueno, para algunos calza bien y para otros no. Sí, coincido en la parte de las tecnológicas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de investigación y tenemos siempre no solo el apoyo, sino desde la parte de la facu, vamos, salgan, hay que ir, hay que vincularse con las empresas y demás. Y bueno, en la parte tecnológica es un poco más fácil. Y a lo mejor sí está más aceitado. Me parece que a lo mejor hay una cuestión de confianza de las empresas que también tienen que trabajar ellos en eso. O sea, yo no sé si por una cuestión de acortar caminos o... No lo sé, sinceramente no lo tengo resuelto, pero teniendo una universidad en casa, cerca, digamos por así decirlo, hay muchas veces que las empresas por desconocimiento propio ni siquiera saben la potencialidad que pueden llegar a tener las universidades. Vuelvo a insistir, acá separo la parte tecnológica, porque las otras yo no conozco. Y los niveles tecnológicos son grandes, sobre todo para empresas hay un montón de empresas que, a ver, si lo puntea o le pone una puntuación a nivel revolución industrial, son 2, 3.0, por así decirlo, y tendrían todo el calce como para trabajar en simbiosis, ¿viste? Pero bueno, estimo también que es algo que en algún momento se va a mejorar. Va a mejorar porque las herramientas están. Falta romper algo ahí que hay en el medio. Te quería llevar un poco a la parte del COVID y la cuarentena y demás. Sé que estuviste hablando bastante, yo te vine escuchando particularmente. Y bueno, y hacerte una consulta sobre algo. Yo tengo amigos en salud. El otro día planteábamos un debate y alguien de salud me decía, yo no es que estaba enojado, pero estaba un poco irascible con el tema de la cuarentena y demás, y salir, como todo el mundo, básicamente, nada Sí. más, ¿no? Y él me decía, trata de enfocar y ver a este virus como si fuese un virus económico. Dice, porque vos lo relacionás todo desde salud, y sí, vas a encontrar virus que matan a un montón de más gente en un montón de tiempo. O sea, este virus, afecta considerablemente al 5% de los infectados, y de los cuales ese 5%, el 4% son mayores de 65, grupo de riesgo. O sea, no vayas por ese lado, dice. Vos fijate que está configurado prácticamente celularmente o genéticamente, por así decirlo, para socavar las bases económicas. Primero expone lo que no hiciste en su debido tiempo. Tal cual. Después te voy a hacer inversiones rapidísimas, infernales, en salud en un tiempo cortito. Después tenés que o meterlos a todos adentro o sacar todo el aparato del Estado para tenerlos afuera, pero controlados todo el tiempo. Y todo eso es
Plata, 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 plata. Realmente me llamó la atención, ahí a Juan Manuel le mando un saludo cuando me planteó esto, porque ahí sí me hizo rever un montón de cosas y pensar, che, la cuarentena no sé si estuvo tan mal con el nivel de recursos que tenemos como país en Argentina, no sé si tan extensiva o no. Nosotros en nuestro caso acá, siempre bromeamos, somos prácticamente una boutique, no tenemos el problema que tienen ustedes. Nosotros acá estamos controlados, pero no en cuarentena, digamos, estamos en una cuarentena controlada, estamos en fase 4 y demás. ¿Qué pensás de esto? Mirá, me parece que como vos decías recién, efectivamente mostró de qué está hecho Argentina. Y acá hay una, a veces la cuento porque me pareció formidable, la anécdota de Ruggeri en el mundial, en el último mundial, cuando le meten a Argentina contra Croacia, le meten ese gol pavote a Caballero, viste, que quiere hacer un sombrerito a un jugador y el tipo se la empalma y se la mete un golazo, ¿no? Ah, ese fue tremendo ese momento. Y ahí todo el mundo se deprimió, ¿no? La transmisión parecía un velorio, ¿viste? Entonces, y Ruggeri, que por algo es campeón mundial y por algo es un tipo que tiene lo que hay que tener. Ruggeri dijo, no, paren, dijo, no se depriman acá. Que estas cosas pasan en un mundial, dijo. Esto puede pasar, es una de las posibilidades, se te puede lesionar el jugador estrella, puedes tener un partido que te meten un gol boludo, estas cosas pasan, puede pasar. Acá dice, justamente con este tipo de piedras, es que se ve de qué está hecho Argentina y si Argentina está hecho para ser campeón mundial o no. Bueno, obviamente se vio de qué estaba hecho Argentina. Dijo claramente, acá vamos a ver si Argentina tiene lo que hay que tener para ser campeón mundial. A ver qué hace con esto. Y esencialmente lo que estamos viendo en cada uno de los países es qué hacen los países con el COVID. El COVID lo tienen todos. Ahora la discusión es qué hace cada uno. Ahí se está viendo. Y lo que nosotros estamos viendo se está desnudando todo. Todos los problemas que tiene Argentina. Vos mencionabas los de salud, clarísimo. Yo te mencionaba recién el problema de que no pueden ni regalar plata al Estado. El Estado fracasa para regalar plata. Pero el más grave de todos los problemas, es que somos poco afectos a los datos. Somos poco afectos a los datos. Es como si los datos tuvieran COVID, ¿no? Entonces le tenemos fobia a los datos. No, espera que ese contagia, bien enfermo, ¿no? Si alguien tira un número, no, bueno, es relativo, en realidad, esta es la tierra donde se discute el 2 más 2 es 4. No, pará, que depende de qué lugar el 2 de abajo está mirando al 2 de arriba. En realidad, si el 2 es de izquierda y el 2 del otro es de derecha, puede ir a 5. Entonces, hay un problema. Entramos rápido en la cuarentena y tuvimos que entrar en esa cuarentena feroz de movida, esencialmente porque no nos quedaba otra. Y esto creo que hay casi unanimidad en que no había otro camino en ese momento, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué? Porque no sabíamos ni dónde estábamos parados. No teníamos ni idea. Y esencialmente eso era porque no teníamos números. Ahora, llevamos 70 días de cuarentena. Yo antes de ayer le preguntaba a Santilli, el vicejefe de gobierno de la ciudad, le hice una pregunta concreta. Le digo, cuando contó todo, digo, ¿vos conocés alguna otra ciudad grande del mundo que después de 70 días de cuarentena todavía tenga la curva por delante? No, es el único caso del mundo. Es el único caso del mundo. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? ¿Cuál es el problema en Argentina? No aprovechamos los 60, 70 días de cuarentena. No los aprovechamos. Sí, mejor dicho, estoy exagerando. Sí, claro, se reconstruyó la capacidad del sistema de salud, se invirtió seguramente en respiradores, por supuesto, se hicieron cosas. Y también la gente fue ganando conciencia respecto de que hay que protegerse, de que salir con barbijo, la distancia social. Hay un montón de cosas que las hemos ido construyendo. Estoy exagerando el punto. Pero no construimos datos. Entonces no puede ser que nosotros con 70 días de datos sigamos tomando las mismas decisiones que tomamos cuando no sabíamos nada y estábamos a ciegas, porque ahora vemos el panorama. Es decir, ahora tenemos que tener un modelo epidemiológico distinto para explicar cómo se propaga el virus en un clúster, que es, por ejemplo, la Villa 31, de cómo se propaga el virus en la población general. ¿Qué pasa? Que es el modelo japonés, por ejemplo. Yo lo retuiteé porque me impresionó una nota que leí sobre el modelo japonés. En el modelo japonés, los tipos identificaron las circunstancias de propagación más habituales y fueron a atacar las circunstancias de propagación más habituales. Nosotros todavía nunca vimos, por supuesto el gobierno lo tiene, obviamente, pero nosotros nunca vimos cuál es el modelo epidemiológico sobre el cual se basan las decisiones. Y entonces la gente, buena parte de que la gente también está nerviosa, ansiosa y todo lo demás, es que no sabemos, tenemos que confiar en que alguien viene el presidente y nos dice, bueno, hoy se decidió, acá están estos números y te muestra números que ya sabemos todos, que están en Google. No es que me muestra algo que yo no sé. Va a venir la conferencia del presidente, podría pasar información que no sepamos. Nunca te muestran el modelo epidemiológico que tienen ellos. No te dicen, mirá, acá estamos en este lugar de la curva, acá viene, el pico está acá. No lo sabemos. Entonces,
Nos falta datos, nos falta la gimnasia de compartir datos, de que los datos sean públicos, de que todo el mundo los pueda discutir, de tomar decisiones informadas en datos. Esa me parece que es la gran lección de la cuarentena. Ah. Martín,